Muy buenos días, niños y niñas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien junto a su familia. Les habla la tía Claudia. El día de hoy vamos a trabajar en nuestra nueva cápsula educativa de la clase de lenguaje del día lunes 9 de junio. Para que podamos trabajar en esta clase, los invito a que tengan a mano su cuaderno, su lápiz, su goma y todos los implementos que ustedes encuentren pertinentes y necesarios para poder realizar una clase como corresponde. Los invito entonces a que comencemos con nuestra actividad. ¡Vamos! Recordemos la actividad anterior. En la actividad anterior ustedes tuvieron que trabajar en un cuento de una cantante famosa que se llama Nina Simone. Y yo elegí 3 preguntas para que podamos revisar esta actividad. La primera pregunta decía, ¿de qué se trata el cuento? Bueno, este cuento se trataba sobre la vida de Nina Simone, que es una cantante famosa, es una cantante de jazz, ¿ya? Y de ella se trataba este cuento. La otra pregunta que yo elegí es, ¿qué problema plantea el relato? Cuando hablamos de relato, estamos hablando del texto, en este caso del cuento que ustedes tuvieron que escuchar en ese audio texto, ¿ya? Y el problema que planteaba el relato era el que el padre y la madre de la niña fueron discriminados por ser afrodescendientes, es decir, por ser negritos, ¿ya? Es decir, el problema que nos plantea el cuento o el relato es un problema de racismo, ¿ya? Ese era el problema que nos planteaba este relato. Posteriormente, ustedes tenían que secuenciar 4 hechos de este relato para poder resumirlo. Y yo elegí estos 4 hechos, perdón, para poder resumir mi texto de la siguiente manera, ¿ya? El primer hecho que yo elegí fue que a los 3 años Nina se escabullía para tocar el órgano, o en este caso el piano, ¿ya? El segundo hecho que yo elegí fue que a los 5 años Nina toma lecciones de piano. A los 3, el tercer hecho que yo elegí fue que Nina demuestra valentía al negarse a cumplir con reglas racistas. Y por último, el último hecho que yo elegí fue que Nina se transforma en una importante cantante de jazz. ¿Se dan cuenta? Ahí con esos 4 hechos nosotros hemos podido resumir este texto del cuento de Nina Simone. Les recuerdo, chicos, que el cuento es un texto literario, ¿ya? Que tiene como propósito entretener al lector, es breve, ¿ya? Tiene un narrador, tiene personajes, tiene ambiente y tiene espacio, ¿ya? Y que no se les olvide, bueno, también tiene un lenguaje figurado. Y que no se les olvide, chiquillos, muy importante, que pertenece al tipo de texto narrativo o literario. Sigamos. Nuestro objetivo de la clase de hoy es conocer los procesos de escritura, ¿ya? En esta clase vamos a trabajar netamente con lo que tiene que ver el escribir, ¿ya? Comencemos. ¿Qué es escribir? Bueno, escribir es transmitir un mensaje y también escribir es un proceso. Como decíamos anteriormente, escribir es transmitir un mensaje, en donde se trata de poner por escrito las ideas que queremos que otras personas lean y que por supuesto entiendan. Escribir entonces es en esencia comunicar. Y también, como decíamos, escribir es un proceso. Y para poder escribir se pasa por varias etapas que permite al final tener un texto entendible y que cumpla con el propósito para lo que fue escrito. Cuando yo escribo, tengo que darme cuenta que tiene que ser que la persona que va a leer el texto lo pueda entender, ¿ya? Sigamos entonces. Para escribir yo tengo que tener estas fases. La primera fase es la planificación, después tenemos la textualización y por último tenemos la revisión. En la primera etapa, que es la planificación, vamos a pensar para quién vamos a escribir, a quién le vamos a escribir. Es decir, se define el plan de escritura, ¿ya? Se establecen las ideas que se requieren según el destinatario y el propósito del texto que yo voy a escribir. Ustedes saben que no es lo mismo escribir un cuento que escribir una noticia. Son dos textos completamente distintos.
Uno entretiene y el otro informa, ¿ya? Y se organiza la información de acuerdo a la estructura del texto, ¿ya? También tenemos la textualización, que es la etapa 2. Aquí implica netamente la redacción del texto con lo que se ha definido en la etapa de la planificación. Es decir, aquí en la textualización tiene que tener completa concordancia con lo que yo hice en la planificación. Me explico. Si yo en la planificación puse que voy a hacer un cuento sobre los frijoles mágicos, no puedo escribir un cuento sobre la Caperucita Roja. Es decir, la textualización tiene que tener coherencia y concordancia con lo que yo escribo en la planificación. Y por último, vamos a tener la revisión. Y en esta fase se deben realizar los siguientes pasos. Primero, la lectura crítica del texto, tal como si fueras tú el propio lector de tu escrito. Después vamos a mejorar el texto recogiendo las ideas de tu revisión. Valorar tu texto, ponerle una nota. En esta etapa también pueden cumplirle otras personas. En este caso, el lector que te propusiste, o bien alguno de tus profesores, o tu mamá, o tu papá, o tu hermano, si escribes un texto académico, ¿ya? En este caso, en la revisión, nosotros podemos pedirle a alguna persona que lea el texto y que nos vaya diciendo si lo entiende o no lo entiende para poder mejorarlo. Acá tenemos un ejemplo de una ruta de planificación, ¿ya? Acá tenemos mi plan de escritura, generando ideas. ¿Y cómo organizo mis ideas? ¿Cómo empezar el texto? ¿Qué diré después? ¿Cómo debo finalizar? Por ejemplo, escribiré rimas con la palabra maravilla en una lista. Primero haré los pareados con algunas palabras de la lista. Escribiremos versos con cada par de palabras y por último, las palabras que riman deben ir al final de cada verso. Finalizaremos cuando tenga 8 versos. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hay una planificación de un poema, ¿ya? La actividad que ustedes van a hacer en esta clase, chicos, es imaginar una situación narrativa. Cuando hablamos de una situación narrativa, es hablar sobre un cuento, una leyenda, un mito, una historia, una anécdota. Es decir, algo que entretenga al lector, ¿ya? En donde ocupes las siguientes preguntas para poder planificar nuestro texto. La primera pregunta que usted va a pensar para poder planificar su texto es: ¿quiénes son los personajes principales? ¿Cuándo se desarrolla la historia? ¿Dónde tiene lugar la historia? ¿Qué quieren hacer los personajes principales? ¿Qué pasa cuando los personajes principales intentan hacer esto? ¿Cómo termina la historia? ¿Y cómo se sienten los personajes principales? Cuando usted ya tenga todas estas preguntas resueltas, ya tenemos lista nuestra planificación. Recuerde que para escribir primero debemos planificar. No podemos escribir un texto y después planificarlo. Siempre es el primer paso para escribir es la planificación. Entonces usted va a responder estas preguntas en su cuaderno y me las va a enviar al correo electrónico de lenguaje, ¿ya? Espero, chiquillos, que les haya gustado esta clase. Espero su actividad en el correo del curso. Y cualquier duda o pregunta que usted tenga, me la puede hacer a mí vía WhatsApp o teléfono, o también a la tía María José. Les envío un saludo enorme, que estén muy bien, quédense en su casita, no salgan, por favor, y nos vemos en la próxima cápsula educativa que tenemos el día miércoles. Los quiero mucho, les envío un abrazo a la distancia y vamos que se puede. Ustedes son súper capaces y todo lo que se propongan lo van a poder lograr. Los quiero mucho, chao, chao, nos vemos el miércoles. Adiós.